Bueno, vamos a ver reacción química y lo que son los tipos de reacciones. Dentro de este tipo de reacciones se van a agrupar según la organización de los átomos y según el mecanismo. Dentro de la organización de los átomos vamos a ver la reacción de síntesis o combinación, la descomposición, el desplazamiento sencillo y la de doble descomposición o desplazamiento doble. Y también tenemos otro tipo de reacciones como son según su mecanismo. Son reacciones ácido-base, de neutralización, reacciones de precipitación, de óxido-reducción, de combustión. Tenemos también las reacciones iónicas. Bueno, las reacciones químicas ocurren en todas partes. Pues desde que respiramos los combustibles fósiles, cuando comemos, en la naturaleza, la materia viva e inerte, se presenta una cantidad infinita de reacciones químicas. Cuando quemamos una madera, cocinamos, comemos, pensamos, cuando nos ejercitamos, se llevan reacciones químicas en las que las sustancias cambian de una a otra y se rompen enlaces y se forman nuevos compuestos. Estos se agrupan y dan formación a nuevos átomos. Bueno, vamos a ver de los tipos de reacciones. Tenemos los cambios físicos que existen en estas reacciones, en donde no se altera la apariencia de la sustancia, sigue siendo la misma. Si rompemos una roca, un trozo de papel, hay un ejemplo, el balón de fútbol en movimiento, sigue siendo un balón. La mantequilla se derrite, aunque le ponemos temperatura, pasa, pero sigue siendo mantequilla, no cambia. Tenemos la botella de vidrio, también se rompe, sigue siendo el vidrio. El agua, aunque cambia de un estado de degradación a otro, siempre sigue siendo el mismo compuesto. Son cambios físicos. Cuando también solo cambia el material, ¿sí? Si partes una roca, una madera, sigue siendo madera. Tenemos los cambios químicos, las sustancias que los cambios químicos van a reaccionar y se van a formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. Las nuevas propiedades pueden implicar color, temperatura, la formación de burbujas. Un ejemplo, la herrumbre, cuando el hierro se oxida. Eh, Otro, la fotosíntesis de las plantas que nos producen oxígeno. También tenemos las cenizas cuando quemamos madera. Y tenemos ahí la plata y el sulfuro de plata. Cuando se compra, tienen utensilios de plata, pues se oxida, ¿no? Se forma un sulfuro. Se pierde el lustre la plata y lo que es lo brillante reacciona y se convierte en una sustancia opaca. Bueno, vamos a ver lo que son las reacciones químicas. Una reacción química es una ecuación química, es una representación matemática y abreviada es de una ecuación de lo que sucede en una reacción. A la izquierda vamos a escribir lo que son los reactivos, están separados por el símbolo de adición. Tenemos el símbolo de adición, tenemos estos los vamos a llamar reactivos. Una flecha que nos dice en lo que se van a convertir, ¿sí? Y tenemos los productos. Estos son los productos, también están separados por un símbolo de adición. Estas sustancias originales cambian a sustancias nuevas con diferentes propiedades físicas y diferentes composiciones. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Cuando quemamos un trozo de papel, que se produce carbono más oxígeno, ¿no? Que esta reacción tenemos presencia de calor, marcamos y nos va a dar dióxido de carbono más agua. Es un ejemplo. La descomposición del carbonato de calcio, tenemos carbonato de calcio en estado sólido,
con calor nos va a dar monóxido de calcio y dióxido de carbono. Esos son unos ejemplos. Bueno, vamos a ver lo que es la escritura de una ecuación química. En una reacción ya saben que representamos por medio de una forma, por medio de una expresión matemática, cómo vamos a escribir con palabras los nombres de la sustancia reaccionante y así de las sustancias producidas se separan por un signo y una flecha. Un ejemplo de la vida real. Vamos a ver un ejemplo sencillo que no tenga que ver con la química, pero cómo haríamos esta ecuación. Supón que trabajas en una tienda de bicicletas, ensamblas ruedas y cuadros de bicicletas. Este proceso lo puedes representar mediante una simple ecuación. ¿Qué necesitas? Ruedas, ¿no? Esas serían las ruedas. ¿Qué más necesitarías? Más el cuadro, ¿sí? El cuadro que ya está armado, que sería el cuadro. Estos dos serían tus reactivos. Y al ensamblarla, ¿qué nos produce? ¿O qué obtenemos? La bicicleta. Y este sería nuestro producto. Ese es sencillo, sencillo, sencillo. ¿Ya observaron? Okay. Otro ejemplo que vamos a ver cuando quemamos carbón en un asador, ¿no? Quemamos, ¿qué va a pasar? Se va a combinar el oxígeno y se va a formar dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono y que se produce en el aire. Un ejemplo, estamos quemando carbón. Tenemos el carbono más el oxígeno. Le agregamos temperatura, nos da dióxido de carbono. Entonces, nuestros reactivos van a ser el carbono más el oxígeno y nuestro producto va a ser el dióxido de carbono. Ok. Bueno, es muy importante conocer los símbolos de lo que es el significado de las ecuaciones químicas que son usados con mucha frecuencia. Y pues aquí tenemos los símbolos, tenemos que especificar cuando escribimos una ecuación, si es un sólido, si es líquido, es acuoso, gas. Aquí tenemos un gas, si hay calor. La flecha en un solo sentido dice que produce y es una reacción irreversible. Y cuando tenemos una doble flecha en doble sentido, quiere decir que es una reacción reversible. Una flecha hacia arriba dice que hay un gas que se desprende, una flecha hacia abajo que es un sólido que se precipita. Y también cuando ponemos encima de las flechas PT, luz solar, son los catalizadores, ¿sí? Que van encima o debajo de la flecha, pueden ser también enzimas, etc. Esta es la simbología de las ecuaciones químicas. Bueno, para estudiar estas ecuaciones químicas es necesario tener en cuenta que toda reacción química debe estar de acuerdo con los resultados experimentales, se debe cumplir con la ley de la conservación de la masa, es decir, que el proceso de transformación no hay pérdida ni ganancia, que el número de átomos que en cada elemento interviene en una reacción se conserva constante y la forma en que se encuentran los átomos unidos nada más va a cambiar. La carga neta de productos debe ser igual a los reactivos, ¿no? Debe ser la misma. Por ejemplo, tenemos aquí dos moléculas, dos átomos de hidrógeno diatómico más oxígeno de forma diatómica, nos va a producir lo que es dos moléculas de agua. Nuestros reactivos, hidrógeno y oxígeno, y nuestro producto es el agua. Para entender bien la información que nos proporciona una ecuación química es importante saber leer su contenido. Y vamos a ver a continuación. Y aquí dice que si se combinan aluminio en estado sólido con óxido férrico en estado sólido, nos va a dar óxido de aluminio y hierro en estado sólido. Es una forma de leer.
Tipos de reacciones químicas. Bueno, vamos a ver los tipos de reacciones químicas y estas según la organización de su átomo y según el mecanismo. Tenemos las de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento sencillo o sustitución, doble descomposición. Tenemos las de ácido base, neutralización, precipitación, oxidación, reducción y combustión. Las que vamos a estudiar aquí nada más son las primeras, la reorganización de sus átomos. Nada más, son las que vamos a ver aquí. Vamos a ver las reacciones de combinación o la de síntesis conocidas, y estas son cuando dos o más sustancias o compuestos se van a combinar, van a dar un solo producto ellas. Y las de síntesis tienen una fórmula general de A más B. Recuerden que escribimos el catión y luego el anión, ¿sí? Tenemos A más B, se van a unir y nos van a producir un nuevo compuesto, que es AB, ¿sí? Esa es una reacción de síntesis. Un ejemplo donde AB son elementos o compuestos y nos dan un nuevo compuesto. Aquí tenemos los reactivos y el producto. Un ejemplo es el metal más oxígeno, nos va a dar un óxido metálico, y para ello, en presencia de calor, ahora tenemos el aluminio más el oxígeno, nos da un óxido de aluminio, ¿sí? Otro es no metal más oxígeno, nos da un óxido no metálico. En presencia de calor tenemos azufre más oxígeno en forma diatómica en estado gaseoso, el azufre está en estado sólido, y en presencia de calor nos va a producir un dióxido de azufre en estado gaseoso. Otro ejemplo es un metal más un no metal, nos da una sal. Tenemos cloruro de sodio en estado sólido, tenemos sodio, perdón, en estado sólido más cloro en estado gaseoso, nos da el cloruro de sodio, conocido, esta es la fórmula de la sal de mesa, ¿sí? Bueno, óxidos no metálicos, óxido metálico más agua nos da un hidróxido. Esto ya lo vimos en nomenclatura. Tenemos un óxido de sodio más agua, nos da un hidróxido de sodio. El óxido no metálico más agua nos da un oxiácido. Tenemos un dióxido de sodio en estado gaseoso más agua en estado líquido, nos da el famoso ácido sulfúrico en solución acuosa. Bueno, vamos con las de combinación, ¿sí? Este es un ejemplo de las reacciones de combinación, ¿sí? Aquí tenemos cómo es que se unen los aniones y los cationes del metal para formar un nuevo compuesto. Ahora vamos con las reacciones de descomposición o análisis. Estas reacciones son aquellas en las que las sustancias, más que nada, las reaccionantes de un compuesto requieren calor, por lo general, la electricidad o algún otro medio para producirlas, y se descomponen en dos o más elementos. Van a requerir de energía. Tenemos aquí A más B, ¿sí? Con energía se va a descomponer y se van a separar A más B. Un ejemplo es el agua. Le ponemos energía y obtenemos hidrógeno y oxígeno. Bueno, óxidos metálicos nos va a producir un metal libre más oxígeno. Un dióxido de plomo nos va a producir, con energía, nos va a producir un monóxido de plomo, ¿sí? Más oxígeno. Bueno, vamos con los carbonatos y los hidrógenos carbonatados. También se descomponen para producir dióxido de carbono, y esto es por calentamiento. Aquí tenemos el carbonato de calcio en estado sólido. Por medio de calor nos va a producir un monóxido de calcio y un dióxido de carbono. Aquí tenemos el bicarbonato de sodio o monocarbonato ácido de sodio, que por medio de calor nos va a dar un carbonato de sodio, más agua, más dióxido de carbono. Posteriormente, las reacciones inversas en esta categoría, tenemos aquí un clorato
de potasio, que también nos va a dar, por medio de calor, se va a descomponer y nos da cloruro de potasio más oxígeno en estado gaseoso que se desprende. Aquí tenemos el nitrato de sodio, estado sólido, ¿sí? Por medio de calentamiento nos va a producir un nitrito de sodio en estado gaseoso más oxígeno, estado gaseoso. Ok. Reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Sustitución simple de cuando tenemos un catión, ¿sí? Y va a reaccionar este catión, que va a reaccionar con un compuesto, va a haber un desplazamiento sencillo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El positivo, este catión, va a desplazar a este positivo y va a reaccionar con el negativo, ¿sí? Entonces B se va a desplazar y nos va a dar esto, ¿sí? Vamos a ver mi plumita. ¿Qué pasa B? Aquí desplaza y por lo tanto B se separa, ¿sí? Y al reaccionar A más C, pues nos va a dar uno compuesto. Ese es un desplazamiento sencillo. Puede ser un catión. Si tenemos un anión, ¿sí? Que va a reaccionar, este anión va a desplazar a C, ¿sí? Y nos va a dar un nuevo compuesto. Entonces, C se va a pasar acá. Y A va a entrar aquí y va a formar un nuevo compuesto. ¿Sí? Ese es desplazamiento simple. Vamos a continuar aquí con un ejemplo: metal más ácido nos va a dar un hidrógeno más una sal. Tenemos el zinc, que es un catión, más el ácido clorhídrico. Si tenemos el zinc, que es catión, el hidrógeno es catión, el cloro es negativo. Acuérdense que trabaja con -1. Recuerden que cuando les decía números de oxidación, que se los aprendieran por esto. Entonces el zinc va a desplazar al hidrógeno. Vamos a cambiar de color. Y el hidrógeno se viene acá. Entonces el zinc y el cloro forman el famoso cloruro de zinc, ¿sí? Lo mismo pasa aquí con el aluminio. El aluminio es positivo. Voy a cambiar de color, no me gustó. Azul, se va a perder. Bueno, el aluminio es positivo. Hidrógeno positivo, acuérdense de la nomenclatura. Este es un ion sulfato. Este ion completo, todo es negativo. Por lo tanto, el aluminio va a entrar y desplazar al hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno se va a desprender en forma gaseosa y el aluminio, al reaccionar con el sulfato, nos va a formar un sulfato de aluminio. Es un ejemplo: metal más agua nos va a dar hidrógeno más un hidróxido de metal, un óxido metálico. Tenemos también el hierro es positivo más el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Al hierro va a desplazar a un átomo de hidrógeno nada más, y el hidrógeno se va a desprender en forma gaseosa y nos va a formar un óxido férrico. ¿Sí? Metal más sal nos da un metal más sal. Nos va a dar una sal. La plata, lo mismo pasa aquí. La plata, que es positiva, el cobre, perdón, y la plata. Y el ion nitrato. Todo este ion es negativo. Acuérdense que hay una tabla de iones ahí en la presentación que les daba cuando les di que les daba. Entonces, el cobre va a desplazar a la plata, ¿sí? Y va a reaccionar con el ion nitrato. Por lo tanto, la plata se va a ir solita, se va a precipitar y
nos va a formar un nitrato de cobre. No me gusta este color. Okay. Halógenos. Los halógenos, ya saben cuáles son los halógenos, ¿no? Más la sal. Nos sale un haluro, nos va a dar un halógeno más un haluro. El cloro, ¿sí? El cloro va a desplazar a qué ion tiene el cloro negativo. El bromo es positivo, el sodio es positivo, el bromo es negativo. Y aquí va a desplazar al bromo. Por lo tanto, el bromo se va a ir, ¿sí? Y lo que es el sodio va a reaccionar con el cloro y va a formar cloruro de sodio. Ese es otro ejemplo. Reacciones de sustitución o desplazamiento doble. Estas. Ahí van a participar dos compuestos y se van a intercambiar los iones, ¿sí? Para formar otros dos compuestos diferentes. Aquí tenemos que, vamos a ponerlo con otro color, amarillo, para que se vea. A positivo va a reaccionar con el negativo, ¿sí? Aquí. AD van a formar un nuevo compuesto y este es el compuesto que van a formar, ¿sí? Ay, espero vamos, espero me entiendan. Vamos a ponerle otro colorcito que no sea rojo, moradito. Y B, que es el negativo, va a reaccionar con el positivo, ¿sí? Y aquí nos va a dar BC. Ay, pero bueno, eso es lo que nos da. Aquí es donde se da el cambio, ¿sí? Se da un cambio y nos formamos los nuevos compuestos. Acuérdense que primero en una fórmula se escribe el catión y luego el anión, ¿sí? Por eso se escribe primero el catión y luego el anión. Ok. Bueno, estas reacciones de desplazamiento general, por lo general se llevan a cabo si se cumplen tres condiciones. Una, si se forma un producto insoluble o ligeramente insoluble. La siguiente, si se obtiene como producto especies débilmente ionizadas. La más común es el agua y si como producto se forma un gas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a cambiar porque le puse moradito. Así aquí sí nos conviene este color. Aquí la plata, acuérdense, es positivo. Aquí el ion nitrato es negativo, todo este ion. Vamos a identificar, ahora sí vamos a saber cómo se forman los productos, ¿no? El hidrógeno es positivo y el azufre es negativo. Por lo tanto, la plata va a reaccionar con el azufre, ¿sí? Y nos va a formar un sulfuro de plata. El ion nitrato va a reaccionar con el hidrógeno y va a formar un ácido, lo que es el ácido nítrico. ¿Sí? ¡Ay! Vamos a ver. Bueno, a ustedes le entienden. Lo mismo pasa aquí con el carbonato de sodio. El sodio es positivo, el carbonato es negativo, ¿sí? Entonces, aquí está el ácido acético. El ácido acético es comúnmente conocido como el vinagre, ¿sí? Entonces, va a reaccionar, ¿sí? Con el ion acetato. Por eso cuando se escribe el ion acético se escribe de manera iónica, de manera que se vean los iones. Se escribe HCCO3. Por lo tanto, va a reaccionar con el ion acetato y va a formar acetato de sodio. El acetato va a reaccionar y el sodio va a desprender dióxido de carbono y agua, lo que va a formar, ¿sí? En este tipo de reacciones. Ok. Y en este tipo de reacciones están las de neutralización. Un ejemplo muy sencillo, una reacción, un ácido y una base. Una base y un ácido. Un ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos del estómago, nos da una acidez estomacal. A veces muchos cenan pesado y les da la acidez en las noches.
Entonces, ¿qué hacen para contrarrestar ese ácido? Toman una base. Y esa base, ¿cuál es? Un peptobismol, un Melox o un Alka-Seltzer o un Picot. Esa es la... Y esas van a reaccionar, ¿sí? Y esa base nos va a formar. ¿Cuál va a ser la reacción adentro? Pues va a neutralizar esa acidez y se va a formar una sal más agua más un gas. Por eso cuando ya nos empezamos a sentir mejor, se siente uno y está sacando el gas. Empiezan a sacar el gas. Sí, es algo que pasa más en estas épocas de fiestas. Una fórmula general, más que nada, es muy común cuando vemos pHs, ácido más base nos da una sal más agua, cuando vemos a lo que es un pH, ¿no? Y vemos a varios autores que nos dicen sobre las reacciones ácido-base. Bueno, la reacción de neutralización es de doble sustitución, ¿sí? En esas reacciones de neutralización de doble sustitución, pues tenemos la más común. Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio. Acuérdense que aquí el hidrógeno es positivo, el ion sulfato, el sodio es positivo y el hidróxido es negativo. ¿Sí? Este es el positivo. Ay, espero que me entiendan. Toda esta parte es negativa, el sodio es positivo y el hidróxido OH es negativo. Ahora sí, el hidrógeno se va a ir con el hidróxido y nos va a formar agua. ¿Sí? Y estos, más suavecito, agua. Y el sulfato, vamos a cambiarle color. El sulfato va a reaccionar con el sodio, el positivo con el negativo, siempre van a reaccionar así, y nos va a formar un sulfato de sodio. Ese es un ejemplo, ¿sí? Bueno, es el único que les voy a marcar porque miren apenas si se van a ver las demás. Un óxido metálico más un ácido nos va a formar un óxido básico, una sal más agua. Otro ejemplo, el zinc, que es positivo, el hidrógeno que es negativo, el hidrógeno que es positivo, el cloro que es negativo, pues el zinc, el positivo y el negativo, pues nos va a dar un cloruro, ¿no? Un cloruro de zinc, ¿sí? Ay, como extraño dar clases. El oxígeno, ay, más el hidrógeno se van a unir y nos van a formar agua. Ok, un óxido no metálico más base nos va a dar sal más agua. Un ejemplo, aquí tenemos un sulfito más hidróxido de sodio, ¿sí? Y nos va un sulfato de sodio más agua.